El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y esta institución, el Asturiano, que ya cumplió 110 años y ya están trabajando para el año que viene. Ya me lo contó Pilar Simón, me lo contaron integrantes de la comisión directiva, lo que va a ser el año aniversario 111, que va a ser Capicúa. Así que bueno, pero igual este año muchas actividades que como siempre le venimos brindando a todos ustedes aquí en nuestro programa, como por ejemplo, los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y también todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una muy buena propuesta esta actividad para los mayores de 60 años que pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por Asturiano Team 60 esta actividad, pueden escribir a este correo, asturianoteam60 en números, @gmail.com. Lo reitero, asturiano team60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96, para que lo tengan en cuenta. Bueno, otro tema también que les quiero contar. Hoy a las 2 de la tarde se lleva adelante el té canasta en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que están a tiempo todavía, quedan un par de horas por si se quieren organizar. Es para damas y para caballeros, así que no hay ningún problema ni edades. Disfrutar el té canasta, que es un exitazo del centro asturiano, hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde en el campo Covadonga en Vicente López. ¿Estamos? Bien, les quiero contar que el sábado 24... el próximo sábado 24 a las 9 de la noche se lleva adelante el tercer tiempo en el campo Covadonga de Avenida Libertador, también 1081 en Vicente López. Así que recuerden, sábado 24 a la hora 21, tercer tiempo. También les quiero comentar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ensayos los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se pueden inscribir, pueden llamar al Centro Asturiano, ahora les vamos a pasar las líneas de contacto, o acercarse directamente martes, viernes 18:30 allí en Solís 475. Les vamos a recordar también medios de contacto del Centro Asturiano por todos estos temas que les estoy contando. Por un lado, los correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También hay otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, también hay una línea de contacto. Pueden estar en contacto 11 51 58 58 58. Fácil el número, facilito, 11 51 58 58 58, para que llamen y si no se comunican con nuestro programa que le damos la información que ustedes necesiten. Bueno, veníamos hablando de lo que va a pasar esta noche en el Centro Asturiano, en la Sala Alejandro Casona, aquí en la calle Solís 475. Saben ustedes que hoy se va a llevar adelante una excelente propuesta, la Expo Celta, a las 19 horas, y por otro lado a las 20, el Festival Celta.
nos vamos ahora ya mismo porque ya están ultimando detalles para este gran espectáculo de esta noche, que a partir de las 19 arrancan y que se va a extender por algunas horitas para disfrutarla. Allí le tenemos a quien lleva adelante esta propuesta tan particular, tan especial, tan artística, que es nuestra querida amiga y colega Alejandra Cugliari. Alejandra, muy buen día, buen sábado, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Oscarcito, ¿cómo estás? Muy buen día para vos y para toda tu audiencia. Como vos bien decís, estamos acá en la sala Alejandro Casona de Solís 485, ultimando detalles para lo que va a ser hoy otra gran noche con música celta, con una expo desde las 19 horas, Sí. con el show a las 20 horas, así que estamos preparando todo para hoy. Bueno, ya me estabas comentando hace unos minutos a la producción que por línea privada que ya estaban ajustando todos los detalles de lo que va a ser, en primer término, la Expo Celta y luego el Festival Celta. Bueno, contanos de qué se va a tratar esta Expo Celta, Alejandra. Bueno, esta Expo Celta, en este caso particular, tenemos la incorporación de 3 nuevos stands, uno de artesanías escocesas, irlandesas, artesanías en metal, con el famoso claddagh de los irlandeses, con algunos pins y broches de la colectividad escocesa, que refleja lo que tiene que ver con las artesanías provenientes de esas tierras. Sí. Vamos a tener un stand de papelería y encuadernación medieval, Ajá. o sea, papel tipo medieval, que la Sí. gente va a poder también ver y comprar, obviamente si es de su agrado. Sí, sí. Vamos a tener un stand de libros celtas con historias sobre los celtas, las runas y, bueno, mitología. Vamos a tener nuestra clásica torta galesa, Sí. nuestros duendes en diferentes formatos y, bueno, un stand para poder picar algo, por supuesto, con Sí. cosas tradicionales que también nos van a acompañar con la hidromiel. Así que desde las 19 los esperamos con la clásica Expo Celta renovada, en este caso. Perfecto, perfecto. Termina la Expo Celta y luego pasan ya a la sala Alejandro Casona, al auditorium de esta sala Alejandro Casona, para compartir a las 20 el Festival Celta. Es así, ¿no es cierto? Así es, vamos a tener el Festival Celta, como vos bien decís, a partir de las 20 horas. Lo vamos a compartir con The Bad Kings, que es un grupo de señores y una chica que es la violinista y Ajá. otros instrumentistas Sí. que abordan temas cantados de Irlanda y de Escocia, en este caso, muy particular. Después se va a presentar el grupo de danzas tradicionales Eire, acompañadas en vivo por los chicos de The Commons. Ajá. Y para cerrar el show vamos a tener a Bardos Folk, que es un grupo que viene de la zona oeste, Sí. que va a recrear diferentes temas del repertorio de la música celta internacional. Bien. Así que tenemos un show realmente muy, muy, muy lindo y esperamos que, bueno, que al público le guste y que nos pueda acompañar esta noche. Bueno, perfecto. Alejandra, ¿cómo tiene que hacer la gente para disfrutar de esta noche de Expo Celta y Festival Celta? ¿De qué manera lo pueden hacer? Mira, pueden venir directamente a la sala a partir de las 18:30, que vamos a vender entradas también directamente en la sala, en Solís 485, que vamos a tener ya las puertas abiertas para que el público pueda comprar las entradas. Tenemos capacidad, todavía hay lugar, Bien. así que los invitamos a que directamente pasen por la sala y compren ahí las entradas. Perfecto, excelente, excelente entonces. Así que bueno, hecha la propuesta, señoras y señores, hoy a las 19 horas, Expo Celta, a las 20 Festival Celta, Sala Alejandro Casona, Solís 475, que es la sede social del Centro Histórico. Que es más, cuando terminan y quieren disfrutar después de una buena cena, se van al tercer piso de la institución, que ahí está el restaurante, y también disfrutan, hacen la picadita en la planta baja, digo yo, ¿no? La Expo Celta. Y después de ver el espectáculo del festival, bueno, se pueden ir al tercer piso perfectamente bien de la institución y disfrutar un poco las delicias gastronómicas asturianas o no asturianas que tiene el restaurante allí en la institución. Así que, bueno, excelente la propuesta para este sábado por la tarde-noche, Alejandra. Y desde ya te quiero agradecer a vos, Alejandra Cugliari, y además, obviamente, a la gente amiga del Centro Histórico de Buenos Aires, porque han decidido, ya hemos arrancado desde el inicio de este programa, con 2 pares de entradas, o sea, 2 ganadores van a llevarse cada uno 2 entradas para disfrutar. Nos tienen que llamar, anotarse en el programa, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, y bueno, disfrutar
esta noche de este espectáculo que es realmente virtuoso allí en la sede social del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que desde ya, Alejandra, gracias por esta propuesta, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes que siempre difunden nuestras actividades, que van a ser muchas, por suerte, a lo largo de este año, así que seguramente, bueno, vamos a poder obsequiar algunas entradas más a lo largo del año para que la gente de tu audiencia pueda venir a disfrutar, conocer la sala y, como vos bien decís, después comer algo rico en el tercer piso. Pero claro que sí, y aparte te digo que esa sala, Alejandro Casona, que tiene una acústica, yo siempre lo comparo con el Teatro Colón en miniatura, ¿no es cierto? Por el tipo de acústica que tiene, el tipo de piso. La vez pasada me contaba Carlos Yalorenzi, de la comisión directiva del Centro Asturiano, me comentaba el tipo de piso que tienen allí el Centro Asturiano, que se va nivelando de acuerdo al tipo de espectáculo, lo mismo el escenario, o sea, un teatro con palabras mayúsculas, sin lugar a dudas, Alejandra, ¿eh? Tal cual, tiene el mismo sistema que una de las salas del Teatro Cervantes, con lo cual se puede transformar en un salón a nivel, donde el escenario queda a nivel. Ahí es cuando hacemos algunos bailes, como el característico baile Bridgerton, de el año 1300, donde la gente viene ataviada, ¿no? Y se realiza el baile. O formato teatro, donde el piso se baja. Es realmente alucinante el cambio de formato que puede tener la sala, y ahí tenemos entonces el escenario elevado que queda a 1,40 m y colocamos las butacas. Así que realmente es una sala preciosa que todo el mundo, cada vez que ve lo que es el hall de entrada con esa escalera de mármol maravillosa, bueno, se queda realmente alucinado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Alejandra, nos veremos esta noche allí en el Asturiano, ahí en Solís 475. Disfrutaremos una noche muy particular de este sábado, junto al equipo de producción también del Sol de Nuestra España, y aquellos invitados y aquellos amigos que quieran concurrir tienen la propuesta de acercarse a la boletería de ahí del Centro Asturiano, Solís 475, un ratito antes de las 19, ahí adquieren las entradas y van a disfrutar una noche muy, muy especial, muy particular, sin lugar a dudas, y desde ya, vuelvo a repetirte, el agradecimiento para estas entradas para los oyentes del Sol de Nuestra España. Alejandra, te mando un beso enorme, gracias por estar con nosotros como siempre y bueno, acá a tu disposición, muchacha, ¿eh? Muchas gracias, Oscar, para vos y para toda la audiencia, y los esperamos esta noche. Un beso grande para todos. Bueno, gracias a vos también. Y para cerrar la charla con Alejandra Culiari, vamos a disfrutar de la música de una intérprete, una gran intérprete, cantautora española, nacida en Avilés, en Asturias, obviamente, que es María Hostiz, que a pesar de su edad, les cuento a la audiencia, y te cuento, Alejandra, ya está casi perfilando los 80, esta dama, sigue trabajando, sigue en actualidad, sigue en actividad, obviamente presentando algunos shows. Así que la tenemos acá en este programa, a María Hostiz, junto a la dirección orquestal de un grande, y vos cuando te diga, Alejandra, el nombre te va a sonar, el gran maestro Waldo de los Ríos. ¿Te acordás de Waldo de los Ríos? Claro que sí, qué linda versión que debe ser entonces, va a ser, un maestro. Ya lo creo, el gran argentino Waldo de los Ríos junto a la asturiana María Hostiz, disfrutando esta versión de Un pueblo es. Vamos con la música.